Imagínate esto. Tienes una vida completamente normal, tu familia, tu trabajo, tu rutina. En algún lugar, alguien que trabaja en el gobierno ha decidido que tú eres la persona ideal para formar parte de un experimento. Así nada más, sin decirte nada, sin pedirte nada, solo por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Eso realmente pasó, y pasó en el país que se llama a sí mismo la Tierra de la Libertad, pero cuando salió a la luz, lo primero que hicieron fue tratar de destruir todas las pruebas. Bienvenidos al proyecto MK Ultra. Para entender el MK Ultra hay que entender primero el contexto del mundo en el que fue creado. Son los años 50. La Guerra Fría está en su punto más intenso. Estados Unidos y la Unión Soviética tienen una competencia brutal. Quieren tener las mejores armas, la más alta tecnología, espionaje y mucha, pero mucha propaganda política. Pero hay un miedo que supera todo lo demás. Uno que no aparece en los noticieros, pero que mantiene inquietos a los directivos de la CIA. ¿Qué tal que los soviéticos descubren cómo controlar la mente humana? Suena exagerado, ¿no? Pero en esa época no lo era tanto. Después de la Guerra de Corea, algo extraño empezó a pasar. Soldados estadounidenses que habían sido prisioneros regresaban distintos. Decían cosas completamente contrarias a su ideología de antes. Hacían declaraciones absurdas en contra de su propio país. Se comportaban de maneras tan extrañas que nadie podía explicar. ¿Les habían lavado el cerebro? Probablemente no. La mayoría de esas historias estaban exageradas por la paranoia del momento. Pero la CIA no esperó para averiguarlo. Y ahí, en ese miedo, en esa paranoia, nació una decisión que cambiaría la vida de cientos de personas. Si alguien va a descubrir cómo controlar la mente humana, vamos a ser nosotros. Y eso hay que tenerlo claro, porque es importante. No actuaron sobre evidencia, actuaron sobre el miedo de que esa evidencia pudiera existir algún día. En 1953, Allen Dulles, director de la CIA en ese entonces, aprueba oficialmente el proyecto MK Ultra. En teoría, el objetivo era simple: encontrar métodos de interrogatorio más efectivos. Nada que sonara demasiado alarmante. Pero lo que realmente estaba construyendo era algo completamente diferente. La pregunta real que guiaba todo era esta: ¿hasta dónde se puede manipular a una persona? ¿Cuánto aguanta una mente antes de quebrarse completamente? Y para responderla, iban a usar personas reales, comunes y corrientes, como tú, como yo. El hombre que operó todo desde dentro se llama Sidney Gottlieb. Era químico, brillante, metódico y absolutamente convencido de que lo que hacía era necesario para proteger a su país. Bajo su dirección, el programa creció hasta tener 150 subproyectos distintos. Universidades, hospitales, prisiones, todos colaboraron, muchas veces sin saber exactamente para quién o en qué trabajaban. No estamos hablando de un experimento aislado. Estamos hablando de una operación sistemática, organizada y financiada durante casi 2 décadas. Gottlieb nunca fue a la cárcel. Murió en 1999 tranquilamente en su casa. Más adelante volveré a hablar de Gottlieb en un contexto
que no lo favorece para nada. Mucha gente cuando escucha MK Ultra piensa solo en LSD. Y sí, el LSD era parte importante, pero apenas era la punta del iceberg, ya que los experimentos incluían hipnosis, aislamiento total, privación sensorial, electroshocks, manipulación psicológica y una variedad bastante perturbadora de sustancias químicas que eran suministradas a las víctimas. Imagina que te encierren en un cuarto sin ventanas durante días enteros, sin luz, sin contacto humano, sin saber cuánto tiempo había pasado. Te volverías loco. A otros, simplemente les ponían algo en la bebida sin decirles nada, para ver cómo reaccionaban y se desenvolvían. Muchos de los sujetos no tenían idea que estaban participando en un experimento. No eran prisioneros de guerra, no eran espías capturados, eran personas normales. Y eso es exactamente lo que lo hace que sea tan difícil de procesar. Pero si hay un caso dentro del MK Ultra que necesito que conozcas a detalle, es este. El Dr. Ewen Cameron era uno de los psiquiatras más respetados del mundo en los años 50. Presidía asociaciones internacionales, publicaba investigaciones. Era exactamente el tipo de médico en quien confiarías tu salud mental sin pensarlo dos veces. Y en el hospital Allan Memorial de la Universidad McGill, en Montreal, Canadá, este señor estaba haciendo algo terrible. Cameron tenía una teoría. Creía que era posible borrar completamente la personalidad de una persona y reconstruirla desde cero. Lo llamaba desprogramación psíquica. Suena ciencia ficción, pero era un proyecto real, financiado por el gobierno con pacientes reales. Les administraban sustancias de forma continua. Los mantenían en estados alterados durante días y luego les ponían mensajes de audio en bucle, diseñados para modificar su comportamiento. Ahora viene la parte más cruel. Muchos de esos pacientes no habían llegado al hospital por nada grave. Una depresión leve, ansiedad, problemas de pareja, cosas cotidianas con las que cualquiera podría buscar ayuda. Nadie les dijo qué iba a pasar, pero varios salieron sin poder recordar quién eran, con lagunas en la memoria que nunca se llenaron, con vidas que no volvieron a ser las mismas. Este subproyecto, el número 68, fue financiado parte por la CIA y parte por el propio gobierno canadiense. Décadas después, algunas víctimas demandaron a Canadá y ganaron, pero Cameron ya había muerto en 1967, sin rendir cuentas a nadie. Dentro de todo el MK Ultra, hay un nombre que se convirtió en el símbolo de todo lo que salió mal: Frank Olson. Era científico, trabajaba en investigación de armas biológicas para el ejército de los Estados Unidos. Un tipo con familia, con trabajo, con vida. En noviembre de 1953, Olson asistió a una reunión privada con científicos y miembros de la CIA. Después de cenar, alguien puso algo en las bebidas del grupo sin avisarles nada. Ese alguien era Sidney Gottlieb, el mismo hombre del que hablamos antes, el que dirigía el programa, el que murió tranquilamente en su casa en 1999. Los días siguientes, Frank empezó a cambiar. Sufría insomnio, paranoia, ansiedad, inestabilidad emocional.
Sus compañeros se preocuparon tanto que decidieron llevarlo a Nueva York para que lo viera un médico de confianza de la CIA. Y ahí fue donde todo terminó de la peor manera. La madrugada del 28 de noviembre de 1953, Frank Olson cayó desde la ventana de ese hotel de Nueva York. La versión oficial: colapso psicológico severo. Su familia nunca lo creyó del todo. Tuvieron que pasar décadas para que pudieran exhumar el cuerpo. El médico forense a cargo encontró algo inquietante. Las lesiones del cráneo no eran consistentes con una caída. La teoría que tomó más fuerza fue esta: Frank Olson sabía demasiado, y alguien decidió que era más conveniente que no lo contara. ¿Se probó? No. ¿Alguien fue juzgado? Tampoco. Pero la duda quedó y sigue hasta el día de hoy. Ahora hay que hablar de Richard Nixon, porque su historia y la del MKUltra están más conectadas de lo que parece. Nixon llegó a la presidencia en 1969, con una mentalidad muy particular. El gobierno tenía derecho de vigilar a cualquiera que considerara una amenaza: periodistas, académicos, activistas. Había listas de enemigos políticos que se manejaban desde la Casa Blanca. Y esa mentalidad no era algo que Nixon inventó solo. Era el mismo ADN institucional que había permitido que el MKUltra existiera sin supervisión durante 20 años. Nixon no creó ese sistema, lo heredó y lo llevó hasta el límite. En junio de 1972 ocurre algo que lo cambia todo. Agentes vinculados al equipo de reelección de Nixon son arrestados intentando instalar micrófonos en las oficinas del Partido Demócrata, en el edificio de Watergate. Lo que parecía un escándalo menor se convirtió en el más grande de la historia política moderna de los Estados Unidos. Resultó que Nixon había ordenado personalmente encubrir lo que pasó. Había usado la CIA, el FBI y el Departamento de Justicia como herramientas personales. En agosto de 1974, Nixon renunció. El único presidente de la historia de ese país en hacerlo. Y con su caída rompió algo muy profundo. La gente dejó de creerle ciegamente al gobierno. Los periodistas se pusieron más agresivos. Empezaron a hacer preguntas que antes nadie se atrevía a formular. Esa grieta fue exactamente lo que permitió al MKUltra salir a la luz. Dentro de la CIA, el pánico llegó antes de que Nixon renunciara. En 1973, Richard Helms, el director de la agencia, ordenó destruir la mayoría de los archivos del MKUltra. Miles de documentos desaparecidos. La lógica era simple y brutal. Si no hay pruebas, no hay historia, no hay crimen, no hay responsables. Y casi funcionó. Casi. En 1977, unos investigadores revisaban una bodega de documentos financieros de la CIA y encontraron una caja que no debería de estar ahí. No sobrevivió porque alguien la protegió. No fue ningún acto heroico. Sobrevivió porque estaba mal archivada. En lugar de estar catalogada junto con los documentos del programa, había quedado clasificada como material financiero y administrativo. Nadie la buscó cuando destruyeron todo lo demás. Esa caja tenía miles de páginas, registros de subproyectos, nombres de instituciones, presupuestos e informes internos.
Era la primera evidencia documental real de la magnitud del programa. Un error de archivo. Eso fue todo lo que separó al MKUltra de desaparecer completamente de la historia. En 1974, el New York Times publicó información sobre operaciones ilegales de la CIA dentro del país. La indignación fue enorme. El Senado creó el Comité Church para investigar los abusos de las agencias de inteligencia. Lo que encontraron fue peor de lo que esperaban. Confirmaron que el MKUltra había experimentado con personas sin su consentimiento, que mucha gente fue expuesta a riesgos extremos y que en varios experimentos ni siquiera había supervisión médica básica. Y hay una línea enorme que es difícil de leer sin indignarse. La CIA siguió administrando sustancias a personas, incluso después de que ya sabían lo peligrosas que eran. En 1977 hubo audiencias en el Senado, donde por primera vez algunas víctimas pudieron hablar públicamente. Sus testimonios fueron devastadores, pero incluso ahí muchos detalles siguieron clasificados. Muchos nombres nunca aparecieron. Lo más inquietante del MKUltra no es lo que sabemos, es lo que no sabemos. Porque los documentos que se destruyeron en 1973 eran los más detallados. Los que sobrevivieron son los que nadie recordó borrar. Lo que tenemos hoy es solo una fracción de lo que realmente ocurrió. ¿Cuántas personas afectadas en total? No se sabe. ¿Cuántas historias nunca salieron a la luz? Tampoco. ¿Cuántos Frank Olson hubo que nunca tuvieron una familia que los buscara? No hay respuesta. Y eso, en el fondo, era exactamente el objetivo. Que nunca pudiéramos reconstruir el archivo completo, porque lo que conocemos hoy sobre el MKUltra probablemente es solo una pequeña parte de todo lo que realmente pasó. Y por cierto, si alguna vez viste Stranger Things y te preguntaste de dónde salió toda esa idea del laboratorio secreto, los experimentos con niños y el gobierno ocultando todo, ya sabes la respuesta. Este fue el archivo ADL001, que permanece incompleto. Si te gustó el video, no olvides seguirnos, darle like, dejarnos tu comentario acerca de qué opinas de este proyecto, ya que esto nos ayuda a seguir haciendo videos como este. Sin más por el momento, nos vemos en el próximo archivo de lo desconocido.